Buenas noches. That's all the Espanol I know. Eso es todo el español que sé, Little by little. poco a poco. I'm thrilled once again to open God's Word to you tonight. Pues estoy emocionado de una vez más abrir la palabra de Dios con ustedes en esta noche, As we continue to look at the life of our Savior as he approaches the cross. al continuar viendo la vida de nuestro Salvador, al acercarse el momento de ir a la cruz. There's no greater joy than to examine the life of Christ No hay mayor gozo que examinar la vida de Cristo from the standpoint of one who has been saved by the grace of God in Christ Jesus our Lord. desde la perspectiva de alguien que ha sido salvo por la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. And I trust that the Lord will continue to strengthen our hearts in our Savior, Y confiamos que el Señor va a continuar fortaleciendo nuestra fe en nuestro Salvador and equip us to live for him and to serve him well, y equiparnos para vivir para Él y para servirle bien. not for our glory, but for the glory of God alone. No para nuestra gloria, sino solamente para la gloria de Dios. It's a joy to be here in Mexico again, Es un gozo estar aquí en México una vez más. and I'm very grateful for the leadership and the staff and faculty here at MITC. Y estoy muy agradecido por el liderazgo y la facultad y el ministerio aquí en el CI And for their kind invitation to have me come, y por su invitación bondadosa al tenerme aquí para venir. and for their generous hospitality to me and my brother and fellow elder, Dane Logan. Y su hospitalidad tan generosa para mí, mi compañero también como anciano allá en la iglesia, el hermano Dane Logan. And I'm thankful for Dane Logan for introducing me to MITC. Y agradezco al hermano Dane Logan por introducirme al CI. He's a wonderful pattern of Christ-like service. Él es un hermoso patrón de servicio como Cristo lo hizo. And I am so privileged to serve the Lord with him in the same church back in Cincinnati. Y soy tan privilegiado de poder servir junto con él allá en la misma iglesia, allá en Cincinnati. And since I've said these nice things about him, he'll make life miserable for me now. Y ya que he dicho estas cosas bonitas acerca de él va a hacer mi vida ahora miserable. But that's okay. We love each other. Pero eso está bien, nos amamos el uno al otro. Well, tonight we're looking at this sober passage as Jesus is with his disciples in the Garden of Gethsemane. Pues en esta noche vemos este pasaje tan ensobrecedor de la escena del Señor Jesús estando con sus discípulos en Getsemaní. In the passage that we looked at earlier today, the passage emphasized Christ's deity. En el pasaje que vimos anteriormente, vimos cómo hablaba acerca de la deidad de Cristo. In this passage, the emphasis is more on Christ's humanity. Y en este pasaje el énfasis está más en la humanidad de Cristo. Christ is holy God and holy man. Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. But we're limited in our ability to comprehend. Pero somos limitados en nuestra habilidad de comprender. And so we look at emphases on his deity and then emphases on his humanity. Así que vemos énfasis de su divinidad y énfasis de su humanidad. But we have to remember that Jesus is always God and always man. Pero tenemos que recordar que Jesús siempre es Dios y siempre es hombre. But as we tonight look at the emphasis on Christ's humanity, Pero el día de hoy, al ver el énfasis en la humanidad de Cristo, we see Christ, our high priest, being touched by the same weaknesses that we have in our emotions. vemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, siendo afectado en sus emociones, así como nosotros, But responding in perfect submission pero respondiendo en perfecta sumisión to his Father. a su Padre. We witness Christ praying in agony of spirit, Vemos al Señor Jesús clamando en esta agonía de espíritu
and being abandoned by his disciples at the moment of truth. y siendo abandonado por sus discípulos en el momento de la verdad. Yet in his agony and as he was abandoned, Sin embargo, en medio de su agonía y abandono, in his humanity, Jesus acted in perfect submission to the Father. en su humanidad, Jesús actuó en perfecta sumisión a su Padre. He was undeterred by his disciples' by the failure of his disciples to pray. Nada limitó al Señor Jesús, aún la falta de voluntad de sus discípulos de orar. He was undeterred in his obedience by the betrayal of Judas. No fue ni siquiera menguado en medio de la traición de Judas. And he was undeterred in his obedience even when his disciples abandoned him. Y no fue vencido en su obediencia, aún en el momento en el que los discípulos lo abandonaron. But in this passage, we also see that the disciples failed miserably. Pero en este pasaje vemos que los discípulos fracasan miserablemente. These men who were taught by Christ, Estos hombres quienes fueron enseñados por Cristo, these men who had every reason to succeed, estos hombres que tenían toda razón para tener éxito, Christ taught them, Cristo les enseñó, Christ commanded them to pray, Cristo les mandó que oraran, Christ warned them about spiritual danger. Cristo les advirtió de peligro espiritual He said, "Watch and pray that you may not enter into temptation." y dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. But the disciples failed. Pero los discípulos fracasaron. The disciples failed in every aspect that Christ would succeed. Los discípulos fracasaron en todo aspecto en el que Jesús tendría éxito. And it's important for us to just point out that none of the disciples could ever be a mediator. Y es importante que señalemos que ninguno de los discípulos pudo haber sido un mediador. We could never pray to a disciple, Es decir, nunca podríamos orar a un discípulo, to an apostle. a un apóstol. These men were spiritual failures Estos hombres fueron fracasos espirituales, who needed Christ's work in them, quienes necesitaban la obra de Cristo en ellos, who needed Christ's righteousness applied to them. que necesitaban la justicia de Cristo aplicada a ellos. After celebrating the Last Supper, Y después de celebrar la última cena, after insisting that they would not abandon Jesus, y después de insistir que ellos no abandonarían a Jesús, they failed miserably and sinfully and repeatedly. fracasaron miserablemente, pecaminosamente y continuamente. Christ is the only appointed high priest Cristo es el único sumo sacerdote señalado to mediate between God and man. para mediar entre Dios y los hombres. There is no other. No hay ningún otro. I'd like us to look at a couple of passages from Hebrews that help us understand the significance of what's happening here. Y quisiera que veamos un par de pasajes de Hebreos que nos ayudan a ver la importancia de lo que se está hablando aquí. Turn over to Hebrews chapter 5 Vayan a Hebreos en el capítulo 5 and look at verse 7. y observen el versículo 7. The writer of Hebrews says, "In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered, and being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him, being designated by God as a high priest after the order of Melchizedek." Vemos que aquí el escritor a los Hebreos dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. And so we see Jesus suffered, Así que vemos que Jesús sufrió, he faced temptation, enfrentó tentación, he learned obedience, aprendió la obediencia and that he endured in obedience. en el hecho de que él permaneció o fue preservado durante ese momento, As the appointed high priest, como el sumo sacerdote señalado, as the one mediator between God and man. como el mediador entre Dios y los hombres. And then look over at chapter 7, beginning in verse 26. Y luego quiero que vean en el capítulo 7, iniciando en el versículo 26. Again, the writer of Hebrews says, "For it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily, first for his own sins and then for those of the people, since he did this once for all when he offered up himself." Vemos al escritor nuevamente de los Hebreos diciendo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. And I bring us to those passages simply to make this point, Y nos traigo a estos pasajes simplemente para hacer este punto, that what happened in the garden as Jesus prayed in agony que lo que sucedió en el huerto al el Señor Jesús orar en agonía was not a sinful prayer of Christ. no fue una oración pecaminosa de Cristo. He was perfect. He was sinless. Él fue perfecto, él fue sin pecado. Christ's prayer in the garden grew from intense human agony. La oración de Cristo en el huerto vino de una intensa agonía humana. And yet it was offered in perfect submission to the Father. Sin embargo, fue ofrecida en perfecta sumisión al Padre. As the writer of Hebrews said, Christ learned to endure in obedience under the full weight of agony and sorrow. Como el escritor de Hebreos menciona, que fue por medio ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, que él fue oído y que aprendió la obediencia. And it's important that we understand that Jesus did not become obedient having once been disobedient. Y es importante que sepamos que Cristo no se volvió obediente de alguna forma como en ese sentido de aprender la obediencia, But that he persevered in perfect obedience sino más bien que él perseveró en obediencia perfecta, under the growing weight and intensity of the agony of the cross. bajo el peso creciente y agonizador de la cruz. As Jesus prepared to bear sin in place of those whom he would save, Al Señor Jesús prepararse para cargar con los pecados de aquellos a quienes salvaría. he remained perfectly obedient to the Father. Permaneció perfectamente obediente al Padre. And in contrast, the disciples dealt with the same flesh that plagues you and me. Y luego, en contraste, vemos a los discípulos lidiando con la carne, la misma con la que batallamos tú y yo, And their failures to pray, y su fracaso en orar, their failure to stay with Christ, su fracaso en permanecer con Cristo, resulted in shame. resultó en vergüenza, That's pictured in the last two verses of our passage, que es ilustrado en los dos últimos versículos de nuestro pasaje, with that young man that followed, con ese joven que huyó, que le iba siguiendo, but then ran away and lost the linen that was covering him. pero luego huyó y perdió, dejó esa sábana que lo estaba cubriendo. That is a picture of shame. Esa es una imagen de vergüenza.
And it's the same kind of spiritual shame the disciples had Y es ese mismo tipo de vergüenza espiritual que tenían los discípulos as they abandoned Christ. al ellos abandonar a Cristo. So tonight we're going to have two simple points. Así que en esta noche tendremos dos puntos simples. We're first going to look at your weakness, Primero veremos tu debilidad, my weakness, mi debilidad, the weakness of the disciples. la debilidad de los discípulos. In this hour of most intense trial for Christ, En esta hora de prueba tan intensa para el Señor Jesús, those who were closest to him failed him aquellos que estaban más cercanos a Él fallaron because of the weakness of their flesh. a causa de la debilidad de su carne. And so we want to understand this weakness Así que queremos entender acerca de esta debilidad, because as we understand our own weakness and our own sinfulness, porque al entender nuestra propia debilidad, nuestra propia pecaminosidad, it magnifies the perfection of Christ. magnifica la perfección de Cristo. It magnifies the offering for sin that Christ made for us. Magnifica la ofrenda por los pecados que Cristo ofreció por nosotros. And so let's consider your weakness. Así que consideremos tu debilidad. We see that our weakness is revealed in our struggle to pray. Vemos que nuestra debilidad se manifiesta en esta dificultad para orar. The disciples go with Christ to Gethsemane. Los discípulos van con Cristo a Getsemaní He sets some of them aside while he goes and prays. y deja unos a un lado en lo que él continúa a orar. Once again, he brings Peter, James, and John with him to be a little closer to him. Y una vez más toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan para que vayan un poco más cerca con él. And as they are with him in verse 33, Y al estar ellos con él, y lo vemos ahí en el versículo 33, Jesus begins to be greatly distressed and troubled. Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. And so he tells his disciples, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch." Así que les dice a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. He then goes and prays. Luego se va y se postra. But in verse 37, he comes back Y en el versículo 37 regresa and he finds them sleeping. y los halla durmiendo. And he addresses that. Could you not watch 1 hour? Y los afronta y les dice, ¿no has podido velar una hora? Simon, you who said, if I must die with you, I will not deny you. Simón, tú que me dijiste que tú morirías conmigo y que no me negarías, Can you not pray for 1 hour? ¿no puedes orar por una hora? Watch and pray that you may not enter into temptation. Velad y orad para que no entréis en tentación. The spirit is willing, but the flesh is weak. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. And Jesus goes away again. Y Jesús se va nuevamente. And then verse 40, he comes again and finds them sleeping again. Y luego, en el versículo 40, vuelve y los halla durmiendo una vez más. And he came a third time and said, "Are you still sleeping and taking your rest?" Y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. The disciples had every advantage to persevere in prayer. Los discípulos tenían toda oportunidad para perseverar en la oración. They were with Christ. Ellos estaban con Cristo. He told them that he was sorrowful. Él les dijo que él estaba angustiado. He told them that they needed to pray to avoid temptation. Les dijo que tenían que orar para evitar la tentación. And yet they kept falling asleep. Sin embargo, se seguían quedando dormidos. Our weakness is revealed in our struggle to pray. Nuestra debilidad se muestra en nuestra lucha por orar. Praying is simple and yet hard. Orar es simple y al mismo tiempo difícil. What is praying? ¿Qué es orar? We talk to God, Hablamos con Dios, but we cannot see God. pero no podemos ver a Dios.
And we rarely experience immediate results. Y raramente experimentamos resultados inmediatos. We talk to God, Hablamos con Dios, but we talk to Him in faith pero hablamos con Él en fe, that He hears and that He will answer. que Él nos oye y que Él contestará. It's simple. We talk to God. Es simple, hablamos con Dios. And yet it's hard because we are tired, distracted, and given to fleshly temptations. Sin embargo, es difícil porque estamos cansados, distraídos y dispuestos a dejarnos llevar por tentaciones humanas. Like the disciples, we often fail to overcome even during intense spiritual opposition. Como los discípulos, frecuentemente fracasamos al ser confrontados con oposición espiritual. Paul tells the Ephesians to pray at all times in the Spirit. Pablo les dice a los efesios que oren sin cesar todo el tiempo en el Espíritu. And yet we struggle. Sin embargo, batallamos. When I was in college, Cuando yo estaba en la universidad, in the basement of our dormitory, en la base, en la planta baja de nuestro dormitorio, we had what we called a prayer room. teníamos lo que llamábamos un cuarto de oración. And it was a room set aside for people to go and pray. Y era un cuarto apartado para que las personas se pudieran separar un momento y orar. We weren't allowed to study in there. No podíamos ir a estudiar ahí. It was a quiet place to go and pray. Era un lugar para estar en silencio y orar. And one of my friends suggested that we would get up early in the morning and go down and pray. Y uno de mis amigos nos sugirió que deberíamos de ir temprano en la mañana para ir y orar. I said, yes, that's a great idea. Y dije, sí, esa es una excelente idea. And so we got up early Así que nos despertamos bien temprano. and we went down and we prayed. Fuimos, bajamos, oramos. I thought we prayed Creí que oramos. because when we were coming out of the prayer room, Porque cuando estábamos saliendo del cuarto de oración, my friend said, did you sleep well? mi amigo me preguntó, oye, ¿dormiste bien? I said, what? Dije, ¿qué? He said, yeah, I could hear you snoring. Me dijo, sí, te escuché roncando. I said, oh no. Dije, ay, no puede ser. I came to pray Vine a orar. and I fell asleep. Me quedé dormido. The spirit is willing, El espíritu, en verdad, quiere, but the flesh is weak. está dispuesto, pero la carne es débil. I'm guessing that I'm not the only one that has struggled with that. Y estoy pensando que no soy el único que ha batallado con eso. But if we had any idea of the nature of sin, Pero si tuviéramos alguna idea acerca de la naturaleza del pecado, the deceptiveness of the world and of the devil, el engaño del mundo y del diablo, and the spiritual warfare that we're engaged in, y esta batalla espiritual en la cual estamos, we would pray. sí oraríamos. And we need the Lord to remind us of the struggle that we're in Y necesitamos que el Señor nos recuerde la lucha en la que estamos, so that we can be like Epaphras para que podamos ser como Epafras in Colossians 4:12 en Colosenses 4:12 and struggle and strive to pray y luchar, batallar para orar, for the glory of God. para la gloria de Dios. But our weakness is revealed in our struggle to pray. Pero nuestra debilidad se manifiesta en esta dificultad para orar. But what's the cause of our weakness? Pero ¿cuál es la causa de nuestra debilidad? It's revealed in our struggle to pray, Sí, se manifiesta en nuestra dificultad para orar, but our weakness is rooted in our flesh. pero nuestra debilidad está arraigada en nuestra carne. Jesus identifies the point of struggle in verse 38. Jesús identifica el punto de lucha en el versículo 38. At the end of the verse, he says, the spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Al final del versículo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. The disciples are not rebellious, Los discípulos no son rebeldes, they're weak. son débiles. They want to do right, but their flesh betrays them. Quieren hacer lo correcto, pero su carne los traiciona. Like the disciples, your flesh is an obstacle to spiritual pursuits. Como los discípulos, tu carne es un obstáculo
para cualquier búsqueda espiritual. Our physical flesh is an obstacle. Nuestra carne física es un obstáculo. If you remember in 1 Corinthians chapter 9 and verses 24 through 27, Recordarán en 1 Corintios capítulo 9, Paul talks about disciplining his body Pablo habla acerca de disciplinar su cuerpo so that he will be useful to the Lord para que él sea útil al Señor and not disqualified by laziness. y no ser descalificado a causa de la pereza, de la flojera. There are many ways that our physical flesh becomes an obstacle to our service to the Lord. Hay muchas veces que nuestra carne física es un obstáculo en nuestro servicio al Señor. We like to rest. Nos gusta descansar, We like to not work hard. nos gusta no trabajar tan duramente, We like to be undisciplined. nos gusta ser indisciplinados. That's the natural way of our flesh. Esa es la forma natural de nuestra carne, But it's an obstacle to our spiritual pursuits. pero es un obstáculo para nuestras búsquedas espirituales. But it's not only our physical flesh that is an obstacle. Pero no solo es nuestra carne física la que es un obstáculo, The passions that we have within us are also an obstacle. las pasiones que tenemos dentro también son un obstáculo. Turn to 1 Peter chapter 2. Vayan a 1 de Pedro, capítulo 2. Look at what Peter says in verse 11. Vean lo que Pedro dice ahí en el versículo 11. 1 Peter chapter 2 verse 11. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. We have desires that are in conflict with what is good for our soul. Tenemos deseos que están en conflicto con aquello que es bueno para nuestra alma. And this is why Paul says in Colossians 3, Y es por eso que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, believers, creyentes, you must constantly be putting to death what is earthly in you. constantemente deben poner a muerte aquello que es terrenal en ustedes. You must fight against those passions that wage war against your soul. Deben luchar contra esas pasiones que hacen guerra en contra de tu alma. And on the positive side, Y en el lado positivo, you must walk in the Spirit. debes de caminar en el Espíritu. Submit to God's word. Sométete a la palabra de Dios. Allow the Spirit of God to strengthen you to serve your God Permite que el Espíritu de Dios te fortalezca para que sirvas a tu Dios and to bring forth the fruit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. y que traigas el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Your weakness is revealed in your struggle to pray, Tu debilidad se manifiesta en tu lucha para orar, as it was for the disciples, como fue para los discípulos, but it's rooted in your flesh. pero está arraigada en tu carne. And so we have to be careful. Así que tenemos que tener cuidado. We cannot feed our flesh No podemos alimentar nuestra carne and fight the flesh at the same time. y luchar contra nuestra carne al mismo tiempo. We have to be careful what we put into our minds, Tenemos que tener mucho cuidado con aquello que ponemos en nuestras mentes. how we spend our time, ¿Cómo pasamos nuestro tiempo? not because we're trying to gain favor with God No porque queramos ganar favor con Dios or add to righteousness that Christ has already provided. o añadirle algo a la justicia que Cristo ya ha provisto. No, our standing is secure, No, nuestro estar firmes está asegurado, but so that we can serve Christ pero es para que podamos servir a Cristo with the limited time that we have. con el tiempo limitado que tenemos. So we're diligent to fight our flesh, Así que somos diligentes batallando contra nuestra carne, to pray that we may not enter temptation. orando que no entremos en tentación.
so that we can serve our Lord and Savior Jesus Christ. para que podamos servir a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Our weakness is revealed in our struggle to pray. It's rooted in our flesh. Nuestra debilidad entonces se manifiesta en nuestra dificultad para orar, está arraigada a nuestra naturaleza humana, a la carne, But we also need to see what our weakness results in. pero también debemos de observar en qué resulta nuestra debilidad. Sadly, our weakness results in spiritual failure. Tristemente, nuestra debilidad resulta en fracaso espiritual. As the disciples in their flesh struggled to pray, Al ver a los discípulos fracasando y batallando en su carne y fracasan en orar, when the moment of truth came, cuando llegó el momento de la verdad, they fled from Christ. huyeron de Cristo. Later on, Peter would deny Christ. Más adelante, Pedro negaría a Cristo. After, in a fleshly way, Y después de que en una forma carnal taking matters into his own hand by cutting off the ear of the servant of the high priest. tomara los asuntos por su propia cuenta y cortara la oreja a este siervo del sumo sacerdote. The disciples, after this time in the garden, Los discípulos, después de este tiempo en el huerto, they consistently acted in a fleshly way consistentemente actuaron en una forma carnal and failed as disciples of Christ. y fracasaron como discípulos de Cristo. And it led to shame and sorrow. Y eso guió a vergüenza y a lamento. And we understand this, don't we? Y entendemos esto, ¿no es así? We know what it is to follow Christ Sabemos lo que es seguir a Cristo and yet be overcome by our flesh y aún ser vencidos por la carne and fail our Savior. y fallar a nuestro Salvador. But for true believers, Pero para los verdaderos creyentes, that failure will ultimately produce sorrow unto repentance. ese fracaso últimamente provocará una tristeza para arrepentimiento. And God in His grace overcomes our weakness Y Dios, en su gracia, vence nuestra debilidad and restores us to usefulness. y nos restaura a utilidad ahora. Even though in verse 50 they all left Him and fled, Aunque vemos ahí en el versículo 50 que todos los discípulos dejándolo huyeron. Jesus would still use these men to be the foundation for the church. Jesús aún así usaría a estos hombres para establecer el fundamento de su iglesia. And we say, how does this happen? Y decimos, ¿cómo es que esto pasa? And that brings us to our second point this evening, Y eso nos trae a nuestro segundo punto en esta noche. Christ's obedience. La obediencia de Cristo. We've seen our weakness as pictured in the disciples, Hemos visto nuestra debilidad ilustrada por los discípulos, but now we see the obedience of Christ. pero ahora vemos la obediencia de Cristo. And I love to talk of the obedience of Christ. Y amo hablar acerca de la obediencia de Cristo. When we talk about our justification by faith alone in Christ alone, Cuando hablamos acerca de nuestra justificación solo por fe, solo en Cristo Jesús, one of the aspects of justification is that Christ's righteousness is imputed to us. uno de los aspectos de la justificación es que la rectitud, la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. And so we talk about that concept, Así que hemos hablado acerca de ese concepto, but when we're in the Gospels, pero cuando estamos en los evangelios, we see the perfection of Christ's righteousness being lived out. vemos la perfección de la justicia de Cristo siendo vivida. And all of the perfection of Christ recorded in the Gospels Y toda la perfección de Cristo que vemos registrada en los evangelios is given to His people. es dada a su pueblo. And so God accepts us in Christ Así que Dios nos acepta ahora en Cristo, just as He accepts His Son. de la misma manera en que acepta a su propio Hijo. And so it is a joy to consider Christ's obedience. Así que siempre es un gozo considerar la obediencia de Cristo. First of all, we see Christ obeyed in the agony of sorrow.
Primero vemos que Cristo obedeció en medio de la agonía del dolor. Look again at verse 34. Vean nuevamente ahí en el versículo 34. Jesus said to them, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch." Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. The anticipated rupture of perfect fellowship La ruptura anticipada de comunión perfecta that Jesus had enjoyed with the Father from eternity past que Jesús había disfrutado con su Padre desde la eternidad pasada caused his great sorrow. le costó gran aflicción. Here is the Son of God being prepared to take on the sin of the world. Aquí está el Hijo de Dios preparándose para cargar con el pecado del mundo. As Paul says in 2 Corinthians 5:21, Como Pablo dice en 2 Corintios 5:21, "For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God." al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So in anticipation of this great sacrifice that he was about to make, Así que en esta anticipación de este gran sacrificio que él haría, his heart was filled with sorrow far beyond what you or I could ever even begin to imagine. su corazón estaba llenado de una angustia que tú y yo ni siquiera nos podemos llegar a imaginar. And in the heaviness of that sorrow, he goes in prayer to his Father. Y en el peso de esa angustia y sufrimiento va en oración al Padre. And he says, "Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will." Y le dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. And in those words, Christ reflects the fullness of his humanity. Y en esas palabras, Cristo refleja la plenitud de su humanidad. Christ did not appear to be human. Cristo, can you repeat that? Christ did not appear to be human. Cristo no aparentó ser humano. Some of the early heresies in the church said Christ wasn't really human, he just looked like he was human. Una de las herejías primitivas que hubieron eran que decían que Jesús no era verdaderamente humano, sino que simplemente parecía que era humano. Christ was fully human. Cristo era plenamente humano. He had flesh and blood, Tenía carne y sangre and he had the human emotions y tenía las emociones humanas expressed here in the depth of his agony and sorrow. expresadas aquí en medio de su tristeza y angustia. And so these words, this prayer, this cry, Así que estas palabras, esta oración, este clamor reflect the fullness of his humanity reflejó la plenitud de su humanidad and the depths of his feelings. en la profundidad de sus emociones. But Christ's words not only reflect the fullness of his humanity, Pero las palabras de Cristo no solamente reflejan la plenitud de su humanidad, but they reflect what it looks like to pray with a submitted heart. sino que también reflejan cómo se ve orar con un corazón sometido. The cry that Jesus made for relief, El clamor que Jesús hizo por alivio, for deliverance, por liberación. remove this cup from me. Remueve esta copa de mí. That cry was undergirded with total submission to the Father's will. Ese clamor estaba fundamentado y exclamado con total sujeción al Padre. Yet not what I will, but what you will. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. And even in this moment of such intense agony, Y aún en este momento de tan intensa agonía, Jesus is continuing to train his disciples out of his own sorrow Jesús continúa entrenando a sus discípulos en medio de esta agonía and to fulfill his mission. y para cumplir con la misión. As Christ prays to the Father in this way, Al Cristo orar al Padre de esta manera,
We have an example of how to pray. Tenemos un ejemplo de cómo orar. Sometimes we feel in times of agony like it would be wrong to express the depth of sorrow. Algunas veces sentimos que en tiempos de agonía estaría mal expresar la profundidad de este dolor. It can almost seem like it's wrong to tell God that we're struggling, Que hasta parecería que estaría mal decirle a Dios que estamos batallando, even though He already knows. aunque Él ya lo sabe todo. But here, Jesus, in His perfection, Pero aquí Jesús, en su perfección, out of the agony of His heart, de la agonía de su corazón, prays for deliverance, ora para que sea librado. but yet also prays in submission. Sin embargo, sigue orando en sumisión. I look around this room, Veo alrededor en este lugar and I don't know very many of you, y no conozco a muchos de ustedes, but I do know that you are people just like I'm people. pero sí sé que ustedes son personas al igual que yo soy una persona. Just like the people at my church are people. Al igual que las personas de mi iglesia son personas. And people face deep trials. Y las personas enfrentan pruebas profundas. We face the trials of a child who's not well. Enfrentamos las pruebas de un niño que no está bien. We face the trials of people who are not right with God. Pruebas de personas que no están bien con Dios. We face health trials, Enfrentamos pruebas de salud, economic trials, pruebas económicas. and we could go on and on and on. Y podríamos seguir y seguir. And sometimes those trials weigh on us so heavy. Y a veces esas pruebas caen tan pesados sobre nosotros We know that we need to submit to God and be content, que sabemos que debemos someternos a Dios y estar contentos, and yet there's still sorrow and agony. pero aún hay angustia y tristeza. And as we look at the words of Christ, Y al ver las palabras de Cristo, we see that we have liberty to cry out to God. vemos que tenemos libertad de clamar a Dios. God, would you please intervene? Dios, por favor, ¿podrías intervenir? Would you please give relief? ¿Podrías dar alivio? I don't know if I can take it anymore, No sé si lo pueda soportar más, but not my will, but your will be done. pero no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. And we can pray that way in submission to our Father, Y podemos orar de esa manera, en sumisión a nuestro Padre, knowing that He knows our weakness sabiendo que Él conoce nuestra debilidad and that He will do what is best. y que Él hará lo que es mejor. And as Christ obeys in the agony of sorrow, Y al Cristo obedecer en medio de la agonía y dolor, He shows us how to pray, nos muestra, nos enseña cómo orar. but it's far more than that, Pero es algo mucho más que eso, because Christ is our righteousness when we pray. porque Cristo es nuestra justicia cuando oramos. And so when we pray, even in deep agony of soul, Así que cuando oramos, aún en esa profunda agonía en nuestras almas, we come to Christ not having to do anything to gain access, venimos a Cristo no buscando hacer algo para ganar algo, para tener acceso, because that has been secured in Christ. porque eso ya ha sido asegurado en Cristo. He is our perfect high priest. Él es nuestro sumo sacerdote perfecto. And so Jesus, as he prays in the agony of sorrow, Así que Jesús, al orar en medio de esta agonía y dolor, in preparation for the cross, en preparación a la cruz, he's obeying the Father está obedeciendo al Padre and continuing to secure the righteousness that he will give to us. y continuando asegurando la justicia que Él nos dará a nosotros. Christ obeyed in the agony of sorrow, Cristo obedeció en la agonía del sufrimiento. but we also see that Christ obeyed according to the Scripture. Pero también vemos que Cristo obedeció conforme a las Escrituras.
After Jesus comes the third time to the disciples, después de que Jesús llega por tercera ocasión con los discípulos, in the middle of verse 31, And- verse 41, en medio del versículo 41, Jesus says, "It is enough. The hour has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand." Jesús les dice, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo de Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. And then as we read of the betrayal of Judas' betrayal of Christ, Y luego, al ver la traición de Judas a Cristo, in verse 49, en el versículo 49, Jesus says, "But let the scriptures be fulfilled." Jesús dice que se cumplan las escrituras. Everything that's taking place in this moment, Todo lo que está sucediendo en este momento, the betrayal la traición and Jesus' response to it, y la respuesta de Jesús ante ella, is being carried out in perfect obedience está siendo llevada a cabo en perfecta obediencia as Christ fulfills all righteousness al Cristo cumplir con toda justicia and all things that the scriptures prophesied concerning him. en todas las cosas que las escrituras profetizaron acerca de él. And so we see that Christ obeyed in the face of certain death. Así que vemos a Cristo quien obedeció aún en medio de este ir a la muerte. Rise, let us be going. My betrayer is at hand. Y les dijo, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Jesus knows what's happening, Jesús sabe lo que está sucediendo and he goes forward. y él va hacia adelante. He's submitted to the Father's will. Se somete a la voluntad del Padre. He obeyed in the face of certain death, Obedeció ante la amenaza de muerte segura and he obeyed despite the betrayal of Judas. y obedeció a pesar de la traición de Judas. Look at verse 43. Vean el versículo 43. And immediately, while he was still speaking, Judas came, one of the 12, and with him a crowd with swords and clubs from the chief priests and the scribes and elders. Now the betrayer had given them a sign, saying, "The one I will kiss is the man. Seize him and lead him away under guard." And when he came, he went up to him at once and said, "Rabbi," and he kissed him. And they laid hands on him and they seized him. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. And so, in this moment where one who had followed Christ for 3 years, who'd been with Christ for 3 years, Así que en este momento, uno que había estado todo el tiempo con el Señor Jesús durante 3 años, turns against the Lord. se va en contra del Señor. Jesus doesn't call 10,000 angels. Jesús no llama a 10,000 ángeles. Jesus lets them lay their hands on him and seize him. Jesús permite que pongan sus manos sobre él y que le atrapen. In spite of the betrayal of Judas, he still is obeying. A pesar de la traición de Judas, Jesús sigue obedeciendo. And not only is he allowing himself to be taken away, Y no solo está permitiendo que le tomen, but in the midst of his own betrayal, sino que en medio de su propia traición, Jesus shows compassion. Jesús muestra compasión. Peter strikes off the servant of the high priest, or the ear of the servant of the high priest in verse 47. Vemos ahí en el versículo 47 cómo Pedro hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. And in Luke 22:51, Y en Lucas 22:51 we're told that Jesus restored that ear.
se nos dice que Jesús restauró esa oreja. He's been betrayed. Ya ha sido traicionado. He's being led away to mistrials. Está siendo llevado a estos tribunales mal hechos And yet he shows compassion. y aún muestra compasión. And he shows obedience also as he rebukes those who come against him. Y muestra obediencia al reprender aún a aquellos que vienen por él. Look at his words in verse 48. Vean sus palabras en el versículo 48. Have you come out against a robber with swords and clubs to capture me? Day after day I was with you in the temple teaching, but you did not seize me. Como contra un ladrón, ¿habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. These men are carrying out the plan of God, Estos hombres están llevando a cabo el plan de Dios. but Jesus still rebukes them for their unbelief Pero aún Jesús les reprende por su incredulidad and for their evil intent against him. y por su mala intención contra él. In all of these things, En todas estas cosas, Christ is securing the standing of all his people through his perfect righteousness. Cristo está asegurando a todos sus escogidos por su perfecta justicia. And the perfection of Christ's words and the perfection of Christ's actions En la perfección de las palabras de Cristo y en la perfección de las acciones de Cristo. are those that are imputed to all who believe. Estas son imputadas a todos aquellos que creen. And so, what's the answer for our weakness, Así que, ¿cuál es la respuesta de nuestra debilidad, for our failures, de nuestros fracasos, for our sinfulness? por nuestra pecaminosidad? It's not to do better, No es hacerlo mejor, it's to rest in the obedience of Jesus Christ. es descansar en la obediencia de Cristo Jesús. And so, as we conclude this evening, Así que al concluir esta noche, I just want us to look at three things that this means. quiero que veamos tres cosas que esto significa. I think in your notes I have, what does this mean? Creo que ahí en sus notas coloqué, ¿qué significa esto? First, it means that Christ's obedience is the basis for your justification. Primero vemos que la obediencia de Cristo es la base de tu justificación. When Paul says we've been justified by faith alone, Cuando Pablo nos dice que somos justificados solo por fe and he talks about being justified in Christ alone, y habla de ser justificados solo en Cristo, it's this perfect obedience that he's speaking of. es esta obediencia perfecta de la cual él está hablando. The perfection of all righteousness La perfección de toda justicia, from the moment Christ came into the world desde el momento en que Cristo vino al mundo until he ascended to his Father. hasta que ascendió a su Padre. All that he accomplished Todo lo que él cumplió is the basis for our acceptance before God. es el fundamento en el cual somos aceptados delante de Dios. Our justification includes the pardon of our sin Nuestra justificación incluye el perdón de nuestros pecados and the provision of Jesus' perfect righteousness. y la provisión de la justicia perfecta de Cristo. And so when we come to Christ, we're given the righteousness of the Lord Jesus. Así que cuando venimos a Cristo, se nos es dada la justicia de Cristo. And so as those in Christ, Así que como aquellos que estamos en Cristo, Christ's obedience is then the basis for our access to God. la obediencia de Cristo es la base de tu acceso a Dios. We have a high priest, Tenemos un sumo sacerdote and because we have a high priest, we can go boldly to the throne of God. y a causa de que tenemos un sumo sacerdote, podemos ir confiadamente ante el trono de Dios. On our good days, En nuestros buenos días, the basis of our access is Jesus Christ. el fundamento, la base de nuestro acceso es Jesús. On our bad days, Y en nuestros malos días,
The basis of our access is Jesus Christ. La base de nuestro acceso es Cristo Jesús. We can always go to God Siempre podemos ir a Dios because of the righteousness of Jesus Christ. a causa de la justicia de Cristo Jesús. Sometimes we think, oh, I need to do better before I pray. A veces pensamos, no, tengo que mejorar antes de orar. No, No, I need to go to God through Christ. necesito ir a Dios por medio de Cristo. Christ's obedience is the basis for your access to God. La obediencia de Cristo es la base de tu acceso a Dios. And then also, and finally, Christ's obedience is the basis for his help in times of temptation. Y luego, últimamente, la obediencia de Cristo es la base de su ayuda en tiempos de tentación. When we're tempted, Cuando somos tentados, we go to God in the name of Christ, vamos a Dios en el nombre de Cristo and we're told that Christ helps us. y sabemos que Cristo nos ayuda. We go to the one who overcame all temptation, Vamos a aquel que venció toda tentación and he strengthens us to serve him. y que nos fortalece para servirle a Él. He strengthens us to overcome our flesh. Nos fortalece para vencer nuestra carne. He strengthens us to glorify and honor him. Nos fortalece para glorificarle y honrarle a Él. Ultimately, it is Christ's obedience alone Últimamente, es la obediencia de Cristo solamente that covers our shame. la que cubre nuestra vergüenza. And so, in confidence, Así que, en confianza, because of the perfect obedience of Christ, a causa de la obediencia perfecta de Cristo, because he became sin for us, por el hecho de que Él se hizo pecado por nosotros, we have open access to God at all times. tenemos acceso abierto a Dios todo tiempo. The shame of our sin is covered, La culpa, la vergüenza de nuestro pecado ha sido cubierta and we are accepted in the beloved. y somos aceptados en el amado. Praise God for the work of Christ Alabado sea Dios por la obra de Cristo, to redeem us from our sin que nos redimió de nuestro pecado and to give us his perfect righteousness, y que nos dio su justicia perfecta, that we might glorify God with our lives. para que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. And let's pray. Oremos. Father God, we come to you this evening, Padre, Dios, venimos a ti en esta noche and we come in the name of Christ our Savior. y venimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. We acknowledge our weakness and our failures, Reconocemos nuestra debilidad y nuestros fracasos, but we thank you that we are complete in Christ our Lord. pero te agradezco porque estamos completos en Cristo nuestro Salvador. Thank you for the matchless provision of our salvation. Gracias por la provisión de salvación sin comparación que nos has dado. And even as we leave this evening, Y aún al salir en esta noche, as we rest tonight, al descansar en esta noche, may our souls be lifted up que nuestras almas sean elevadas, as we think upon our great Savior. animadas al pensar en nuestro tan grande Salvador. And we pray these things in his name. Amen. Y oramos estas cosas en su nombre. Amén. Amén.